Os vengo a contar un poquito del caso que os presenté el otro día, que traje por parte de Pulse Life. En este caso traje uno de Mato, pero ya sabéis que tienen un montón de casos, que con mi código MarinaGRMed podéis tener acceso gratuito a todo, y de verdad que os lo recomiendo un montón. También para aquellos que a lo mejor no sois del mundo sanitario, hay un apartado de pacientes, o sea que si os queréis pasar por allí estaría genial. Os voy a contar un poquito detalles de este caso, cosas importantes, sobre todo pues para aquellos que lo hayáis estudiado o todavía, pues bueno, vais a entrar en el mundo sanitario. Es una enfermedad que es muy importante, que aparece en un montón de especialidades, por ejemplo, hematología, como es el caso, pero también puede aparecer en traumatología, lo podéis dar en anatomía patológica, también se ve en rayos porque tiene una imagen radiológica bastante típica y además, pues bueno, tiene bastante impacto en los pacientes. Si os parece, voy a leer el caso, que lo he abierto aquí en el ordenador para leeros tal cual lo que venía y desgranar un poco pues de qué trata la enfermedad y por qué la respuesta correcta es una de las 4 opciones, y así pues lo podéis conocer aquellos que a lo mejor todavía no habéis oído hablar de esta enfermedad. Se nos presenta un hombre de 73 años de edad con dolores osteomusculares difusos, dolor costal bilateral mecánico, al cual se le realiza una radiografía de cráneo que se muestra en la imagen. Y bueno, la imagen la tenéis por aquí. Entonces nos preguntan cuál es la célula que probablemente haya sido la responsable de esta alteración. Yo creo que había un poco de confusión en las respuestas en cuanto a lo mejor solo centrarnos en la imagen radiológica y no tanto en el conjunto del paciente, ¿no? Porque yo creo que donde está a lo mejor más el lío es en si las células que han provocado esta alteración son los osteoclastos o las células plasmáticas. Voy a intentar resolver primero esta duda. Lo primero de todo, en la imagen radiológica, ¿no? Que es lo que yo creo que hace dudar. Como podéis ver, tiene como unas imágenes de agujeritos, que eso es lo que característicamente se ve en esta enfermedad y se llama una imagen aperdigonada, que en este caso son lesiones líticas. ¿Qué significa líticas? Destrucción de hueso. Y dentro de la remodelación ósea, que es fisiológica, en nuestro día a día se produce con osteoclastos y osteoblastos, es decir, las que destruyen hueso son osteoclastos y las que lo forman son osteoblastos. Entonces, en esta pregunta creo que podía dudarse porque la imagen radiológica sí que está producida por osteoclastos, pero lo que es la enfermedad, de lo que nos está hablando esta pregunta, es del mieloma múltiple. Está provocada a raíz de una producción anómala de células plasmáticas. Entonces, esta hiperproducción anómala lo que provoca es una serie de cambios en el organismo al ocupar la médula ósea, que nos acaba produciendo unas citoquinas, que son unas proteínas que lo que hacen es pues modular el crecimiento, la actividad celular, y en este caso sobreactivar a estos osteoclastos y producen este tipo de lesiones. Y por eso el tipo test no es tan sencillo como parece, porque te pueden liar según cómo entiendas lo que buscan en la respuesta, así que mucho cuidado, chicos, cuando leáis, que a veces no preguntan de la imagen, sino en global, y la imagen es para intentar ayudarte a que más o menos orientes la enfermedad. Así que os voy a contar unos detalles con el caso también para que os fijéis que también se podía averiguar sin la imagen radiológica y comentar un poco pues lo que es la enfermedad en sí. Un paciente que tiene 73 años y que es varón. Es una enfermedad que afecta ligeramente más a chicos, a varones, y también más a pacientes de raza negra. Además, es importante la edad porque hasta un 70% de estos pacientes son mayores de 60 años. Os voy a contar un poquito de lo básico, que son las células plasmáticas. Hay que recordar los linfocitos B maduros, que son aquellos pues bueno, que nos van a producir las células plasmáticas y las células B de memoria. Esas células plasmáticas al final lo que van a terminar produciendo son anticuerpos. También esta enfermedad no solo viene de esa hiperproducción de células plasmáticas per se, sino que también al ocupar espacio, pensad que la médula ósea fuese como una fábrica. Si tú tienes mucho de una cosa, al final no puedes producir las otras porque no caben. La enfermedad también va a producir síntomas a raíz de otras carencias, es decir, vamos a tener anemia, vamos a tener neutropenia, vamos a tener trombopenia. Y aparte, no solo eso, sino que también esas células plasmáticas se pueden acumular en los huesos y producen plasmocitomas. Podemos ver también que estas células plasmáticas liberan su componente monoclonal y aparte producen las citoquinas que os había comentado, que van a producir osteolisis. Esa liberación del componente monoclonal, ¿qué significa? Pues al final esas células plasmáticas llevan dentro de sí mismas unas inmunoglobulinas, pero al final van a producir mucho de una y van a faltar de otras. No se producen adecuadamente. Frecuentemente en estos pacientes lo que más se produce son las IgGs. Conociendo un poco más esa parte celular, esa parte más de a qué pacientes les afecta, es importante también qué le pasa a la gente que tiene esta enfermedad. Como nos cuenta el caso clínico, los dolores osteomusculares mecánicos son muy frecuentes, son con el movimiento. Se debe a ese dolor óseo que produce por la destrucción propia del hueso por la activación de los osteoclastos. Es muy frecuente que sea en axial, es decir,
columna, pelvis, puede afectar también a las costillas. También esta destrucción ósea lo que produce es obviamente hipercalcemia, es decir, si tú rompes hueso, ese calcio que se libera va a la sangre. Podemos tener síntomas pues como náuseas, vómitos, estreñimiento. Destacar pues que al final, como os dije, va a haber carencias de otras células, son pacientes anémicos, también puede existir pérdida de peso, como muchos síndromes constitucionales que suceden en casos oncológicos. Muchos debutan con infecciones, la más frecuente es la neumonía. Es importante lo de las infecciones porque es el 50% de las causas de fallecimiento de estos pacientes. Al final producen muchas células plasmáticas, pero estas células plasmáticas, como os había comentado, no están bien hechas, no son funcionales y producen solo un tipo de inmunoglobulina que no protege al paciente, entonces son inmunodeprimidos y es muy importante vacunarlos frente a gérmenes encapsulados, como pacientes que por ejemplo se les ha quitado el bazo, entonces se les vacuna frente al neumococo y frente al Haemophilus influenzae, otras vacunas que también se les ponen, pero esas son las más características y más importantes. Recordar que estas inmunoglobulinas al final tienen un peso que al liberarse, si se liberan en mucha cantidad, producen viscosidad en la sangre, que eso también produce otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, daño renal. Pues el diagnóstico, sobre todo destacaros que se va a hacer como 3 divisiones de este diagnóstico, que sería el componente monoclonal, ver qué inmunoglobulinas hay en más número y en menos número, como os había dicho, porque al final predomina un tipo, y eso es importante para caracterizar el mieloma múltiple. También es importante la analítica, ver si hay otras células que se están viendo afectadas, como os había comentado, por el espacio que ocupan las células plasmáticas. Y después también la más invasiva, pero la que más información nos va a aportar, es esa prueba de la médula ósea, es decir, tomar muestras directas del hueso. Aunque es un poco desagradable, para hematología es una prueba súper importante. Una vez tenemos estos datos, estas pruebas que le hemos hecho al paciente, se crea un criterio diagnóstico donde vamos a evaluar cuánto componente monoclonal tiene, cuánto porcentaje de células plasmáticas está en la médula ósea y los síntomas. Y lo clasificamos si es una gammapatía monoclonal de significado indeterminado que tiene básicamente menos del 10% de células plasmáticas en médula ósea. Quedaros con eso, que es lo más importante, que es lo que le diferencia de si lo clasificamos a mieloma múltiple, que es que ya tiene más de un 10% de células plasmáticas en médula ósea. Porque ya de ahí diferenciamos que sea asintomático el paciente que no tiene síntomas, que no tiene afectación orgánica, mientras que en el paciente sintomático sí que lo presenta. Y bueno, a lo mejor esto suena un poco friki, pero me parecía muy bonita la parte en la que se hace el estudio del componente monoclonal, que os pongo diversas imágenes para que veáis pues en qué consiste. Básicamente se hace una electroforesis para ver un proteinograma y lo que vais a ver son diversas curvas y vais a ver un pico monoclonal de estas, pues esta gammapatía que hiperproduce un tipo de inmunoglobulina. En este caso no podemos ver qué tipo es, simplemente que hay una hiperproducción. Y después se hace la inmunofijación para ver el tipo, que al final te saca una serie de bandas y aquí pues ves si es un tipo IgG kappa, si es una IgA, una IgM, y clasificas la enfermedad. Al final lo importante es que dentro de estos criterios diagnósticos nos permite clasificar al paciente en ese momento del diagnóstico si necesita ser tratado ya o esperar a evolucionar un poco más la enfermedad. Obviamente tiene sus matices, esto es parte de ser especialista, cada paciente es un mundo, pero un poco así general, pues un paciente que viene con un mieloma múltiple sintomático ya se inicia tratamiento, mientras que los asintomáticos pues se hace un estudio según criterios de riesgo, según una serie de factores, y hay algunos que se inicia el tratamiento y otros que se espera un poco a evolucionar. Dentro de estos criterios diagnósticos pues es importante conocer cuáles son los síntomas definitorios del mieloma, y estos eventos definitorios del mieloma se van a dividir en el daño orgánico y en los biomarcadores de malignidad. Estos biomarcadores son algo más específico. Lo que quiero que recordéis es la regla de daño orgánico, que lo podéis resumir en CRAP, que la C sería para hipercalcemia, la R para insuficiencia renal, la A para anemia y la B para daño óseo, que en inglés sería bone disease. Entonces lo aplicáis a la B y así se os queda en la cabeza, que eso es muy importante pues para los criterios diagnósticos que os había mencionado, y ya a partir de ahí se hace un tratamiento específico para el mieloma múltiple. Y ya para ir cerrando, aunque esto es un poco más específico, al final también a estos pacientes se les clasifica en un estadiaje según el pronóstico que presenten, y el pronóstico se valora según la hipoalbuminemia, el aumento de la LDH y la beta-2 microglobulina. Es importante en uno de los estadiajes el estudio citogenético, que eso se hace con la prueba de la médula ósea que os había mencionado previamente, y al final lo que mejor marca el pronóstico del paciente en todo esto ya no importan tanto los valores analíticos, sino la respuesta al tratamiento. Ese es el mejor valor pronóstico en esta enfermedad.
Y hasta aquí terminamos la explicación del mieloma múltiple. Espero que os haya gustado, que lo hayáis comprendido. Sé que al final he entrado un poco en tecnicismos, pero pues bueno, al final para el diagnóstico hay cosas que son un poco concretas y que no puedo simplificar. Me hacía ilusión también explicarlo para aquellos que algún día lo estudiéis o que necesitáis revisar o lo que sea. No sé si os apetecería que traiga más casos de Pulse Life aquí, que os desgranemos, que nos sirva para repasar casos, y a lo mejor pues también para aquellos que no conocíais esta aplicación o que directamente no estáis en el mundo sanitario, pues que me deis un poco el feedback de si habéis entendido bien la enfermedad, si os apetecería que le diera otro enfoque. Espero que os haya gustado mucho, ya me contáis.